¿Cómo están, queridos amigos de su canal de demonología? Les saluda Víctor Gamboa y en esta pequeña cápsula de demonología y ciencias bíblicas les voy a hablar cómo se llevó a cabo la primera versión sobre la caída de los ángeles a demonios. Sabemos nosotros que los ángeles fueron creados a la perfección, creados directamente por Dios. Son seres espirituales, incorpóreos, que cumplen varias funciones, como por ejemplo, adorar a Dios, llevar mensajes de Dios hacia los hombres. De hecho, la naturaleza, no la naturaleza, el oficio de estos seres espirituales es precisamente lo que evoca su nombre. Ellos son ángeles, es decir, mensajeros. Entonces aquí tenemos ya dos oficios. Tercero, además ellos sirven para custodiarnos. Es por eso que en la doctrina de la Iglesia Católica sostenemos, mediante las escrituras y las enseñanzas de los padres de la Iglesia y el magisterio, de que nosotros tenemos ángeles custodios. Entonces, estos ángeles, en un tiempo determinado, no conocido por nosotros, se rebelaron contra el Señor de manera libre y voluntaria, y de esa manera ellos pasaron de ser ángeles, es decir, mensajeros de Dios, para convertirse en demonios, es decir, en adversarios de Dios. Y cuando digo convertirse, quiero que se entienda que no han cambiado su naturaleza, siguen siendo iguales, es decir, espíritus puros. Lo que ha cambiado en ellos es su voluntad, su manera de actuar, su manera de proceder, sus maneras de proceder. Bien, cuando se escribe o se recopila los textos del Génesis y los textos de la Torá, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, todavía en el pueblo de Israel no existía la creencia o la enseñanza de los demonios en la fe del antiguo pueblo de Israel. Recordemos nosotros que antes que se escriba el Génesis, por poner un libro en concreto, existía la tradición oral. Lo mismo pasa con el Nuevo Testamento. Antes que se plasme por escrito los evangelios, aunque sabemos que Pablo es quien escribe primero, por ejemplo, tenemos la carta a los tesalonicenses, la epístola a los romanos, etc. Existió primero la tradición oral. Lo mismo sucede acá. Entonces, cuando se escriben estos libros del Génesis, por poner un ejemplo, la creencia en los demonios no existía. ¿Qué es lo que creían los antiguos israelitas? Ellos creían que existían los ángeles y que estos ángeles podían hacer el bien o el mal por mandato de Yahvé. Entiéndase ese mal, no un mal en cuanto a la perversidad, sino un mal en el sentido de que, por ejemplo, Dios envía 2 mensajeros, dice el texto, ángeles, para anunciar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Bien, sucede que cuando en torno al año 200 más o menos antes de Cristo, siglo III, por la invasión griega y con ello todo ese acervo cultural, ese acervo lingüístico, creencias populares, mitología, religión, etc., penetran en la fe de Israel. Con ello también viene la creencia de los demonios. Pero los demonios, para los griegos, eran seres semidivinos, lo cual era inadmisible para los antiguos israelitas. Entonces ellos dijeron: aceptamos la existencia de los demonios, pero estos no pueden ser divinos, porque solo existe un único Dios y ese es Yahvé. Entonces, antes de ser demonios, estos tuvieron que haber sido los ángeles. Y parecía saldada la cuestión, pero aquí viene la pregunta: ¿cómo pasaron de ángeles a demonios? Entonces, aquí viene lo que le llamo la primera versión, o también llamado pecado de la sexualidad. Son 3 versiones.
En esta cápsula solo hablaré de la primera. Lógicamente, haré 2 cápsulas más para mencionar las siguientes. En esta primera versión, ellos usaron el texto, que ustedes lo pueden revisar en las Sagradas Escrituras, del Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4. Y que dice así: cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran atractivas, y tomaron por mujeres a las que prefirieron de entre todas ellas. Entonces Yahvé dijo: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim aparecieron en la tierra por aquel entonces, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y éstas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Cierro comillas. Bien, este relato lo que nos quiere decir es que los hijos de Dios, que son los ángeles, recuerden ustedes Job capítulo 1 versículo 6, se le menciona a los hijos de Dios, a los ángeles. Entre ellos estaba Satán, que no es Satanás. Ya hablaremos de eso en otra cápsula. Es decir, que cuando se habla de hijos de Dios se refiere a los ángeles. Cuando habla de las hijas de los hombres se refiere a las mujeres. Tuvieron relaciones sexuales, dice el texto. Lógicamente, desde el punto de vista teológico y biológico es inadmisible, pero en todo caso, esa era la creencia religiosa de esa época. Y entendieron que cuando estos ángeles, que no supieron cultivar su naturaleza espiritual, sino que la pervirtieron al tener relaciones con las mujeres, nacieron los híbridos llamados también Nefilim o gigantes. No me voy a adentrar en quiénes son estos hijos. Lo que me interesa a mí es decir que este fue la primera versión que utilizaron los judíos para decir que el pecado que habían cometido los ángeles y por el cual Dios los castigó, los desterró y los expulsó fue porque cometieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Parecía saldada la interrogante, sin embargo presentaba dificultades esta versión. Y es que por tradición oral se decía que los ángeles habían caído en pecado antes que naciera el hombre. Pero como vemos, esta versión realiza o nos enseña la caída cuando ya el hombre existía. Además, en tiempos muy tardíos, como en el tiempo de Noé, porque recuerden ustedes que por este pecado es que se produce el diluvio universal. Bien, no voy a adentrar más en las siguientes versiones porque, repito, lo haremos en la siguiente cápsula. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que los antiguos judíos pensaron que esta fue la primera causa. Tanto así que por esta causa, por esta versión, en el siglo III, por esta versión, salió un libro muy famoso llamado Primer Libro de Enoch, que ustedes seguramente ya lo habrán escuchado en documentales, lo han podido leer. Además, el Nuevo Testamento resulta que va a certificar esta caída. Tenemos 2 textos bíblicos para demostrar que el Nuevo Testamento certificó esta versión, es decir, el pecado de la sexualidad como pecado de los ángeles. Y fue la siguiente, ya les voy a enseñar. Miren, en la carta de Judas, que no tiene no tiene capítulos, en el versículo 6 y 7 dice lo siguiente: a los ángeles que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada, Dios los encerró con cadenas eternas en cárceles oscuras hasta que llegue el gran día del juicio.
También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos, es decir, los ángeles, fornicaron y se dejaron llevar por el uso antinatural de la carne, sufrieron el castigo del fuego eterno y ahora sirven de ejemplo. Esta epístola, escrita en torno al año 90 después de Cristo, nos enseña que la caída de los ángeles fue la fornicación entre los ángeles y las hijas de los hombres. Y por último, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, corrobora lo dicho por Judas. Dice así: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en las cavernas tenebrosas del Tártaro, y allí los mantiene hasta el día del juicio. Bien, como ustedes pueden notar, apreciar y leer, estos dos textos bíblicos neotestamentarios certifican, atestiguan que la caída de los ángeles se llevó por el pecado sexual, por la fornicación que cometieron estos con las hijas de los hombres. Texto narrado en el Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4. Bueno, mis queridos amigos, hemos aprendido sobre la primera versión. Que Dios me los bendiga y pronto estaremos con la segunda y la tercera y última versión. Si te gustó este video, no te olvides darle un me gusta, compártelo y puedes seguirme también en el Facebook como Víctor Gamboa, Ágora Exorcistarum. Dios me los bendiga, un abrazo.